el presidente del Congreso acaba de dar un saludo a la medicina peruana, es decir, al colegio médico que está presente en el Parlamento. Adelante. El congresista Tapia pide el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señores congresistas. El día de mañana, 5 de octubre, se celebra el Día de la Medicina Peruana. Y es muy satisfactorio decirles de que, si bien es cierto, este día 5 de octubre, el Día de la Medicina Peruana, en honor al mártir y héroe Daniel Alcides Carrión, se venía celebrando por costumbre. El año pasado, el 5 de octubre, se dio la ley que declara el 5 de octubre Día de la Medicina Peruana. Es importante, señor presidente, recordar de que el 27 de agosto de 1885 marca el inicio de una historia que ha dejado profunda huella en la medicina peruana y que podría decirse da origen al basamiento científico y el reconocimiento de una escuela médica peruana que tuvo hasta fines de los años 50 del siglo pasado rol protagónico latinoamericano. En dicha fecha, Daniel Alcides Carrión García, con la ayuda del doctor Evaristo Chávez, se practicó 4 inoculaciones, 2 en cada brazo, con la sangre recientemente extraída de un tumor verrucoso de color rojo, de la región superciliar derecha de la paciente Carmen Paredes, ingresado en la cama número 5 de la sala Nuestra Señora de las Mercedes del Hospital 2 de Mayo. Diremos que un elemento fundamental para abordar el contexto de Carrión como hecho histórico es la Guerra del Pacífico. Durante esos años, Carrión es estudiante de medicina en San Fernando, con el decano y los docentes entregando sueldos para el esfuerzo bélico, y luego, con la ocupación del ejército invasor y el saqueo de la facultad, las clases se impartían en los domicilios de los profesores. 22 días luego del experimento inicia una fiebre y luego síntomas generales y anemia importante, falleciendo el 5 de octubre a las 11:30 de la mañana. El legado de Carrión no es pues un cliché que se pronuncia en discursos con motivo de las ceremonias como esta. El legado de Carrión es objetivo, pues el esfuerzo de un estudiante de medicina cholo que, a pesar del origen humilde, de las 1000 privaciones producto de la guerra y del caos político e institucional que aún son una constante en nuestra sociedad, emergió con una actitud proactiva, estudiosa e investigadora de la realidad médica peruana, y que generó una corriente que determinó el surgimiento de la medicina peruana, insertándolo en la medicina mundial. Llamamos a tener siempre a nuestro paradigma presente, paradigma en la relación con el paciente, paradigma en la investigación, paradigma en el estudio de los problemas de la salud nacionales. Ese paradigma es Carrión, a quien debemos darle la dimensión actual, presente, y persistir en colaborar nuevamente a nuestra amada profesión en el sitial nacional e internacional que merece, ya que nos dijo: aún no he muerto, amigo mío, ahora les toca a ustedes terminar la obra ya empezada, siguiendo el camino que les he trazado. En esta oportunidad, presidente, se encuentran el decano nacional, que es el doctor Juan Villena Vizcarra, decano nacional del Colegio Médico del Perú, y el doctor Jorge Coelho Vázquez, decano del Consejo Regional 3, decirles de que feliz día de la medicina peruana, feliz día en el marco de Daniel Alcides Carrión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Tapia. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, teniendo en consideración el dictamen de insistencia recaída en las observaciones formuladas por el señor presidente de la República sobre la autógrafa de la ley que modifica
los artículos 202 y 204 del Código Penal, la primera disposición final del Código Procesal Penal, y pone en vigencia el artículo 311 sobre la usurpación y desalojo preventivo originada por los proyectos de ley 288 y 258. ¿Qué significa esto, señor? Esto significa de que este Congreso, luego de analizar pormenorizadamente el dictamen de la Comisión de Vivienda sobre la sanción punitiva que debe darse a los invasores de terreno en el país, debía ser legislada. Sin embargo, ha sido observada esta autógrafa por parte del Poder Ejecutivo. La Comisión de Vivienda, en julio último, ha dispuesto y ha ratificado, señor, de que debe insistirse en la aprobación de este proyecto de ley, en vista de que últimamente en el país, y más específicamente en Arequipa, se están produciendo una oleada de invasiones provocados por traficantes, por renegociantes que usufructúan a través de la necesidad de los que tienen la urgente habitacional que quieren tener en cuanto a la migración que hay de la parte de Puno, de la parte del Cusco, Apurímac y otros en Arequipa. Y están produciéndose incluso, señor, asesinatos, donde ha habido últimamente, la semana pasada, más de 3 muertos. Y estos enfrentamientos son constantes. ¿Y en beneficio de quién, señor? En beneficio directamente de los traficantes y negociantes que han visto su modus vivendi a través del negocio de los terrenos. En este sentido, pido, señor, en nombre del pueblo de Arequipa, de que se insista y se ponga en el Pleno la consideración de la insistencia que fue aprobado primero en la Comisión de Vivienda por unanimidad y luego también en este Pleno. En ese sentido, señor, reitero de que se pudiera poner a consideración del Pleno la insistencia de este proyecto de ley para seguir, para evitar, diría mejor, para evitar de que se sigan produciendo estos asesinatos, que es preocupación de parte de las autoridades y de la población. Gracias, señor. Bien, antes de conceder el uso de la palabra al congresista Bon, la presidencia expresa sus más cálidos saludos al congresista Heriberto Benítez por su onomástico. Hoy día está... Muy bien, Heriberto. Continuamos. Tiene la palabra el congresista Enrique Bon. Gracias, señor presidente. Como médico, como congresista, quiero expresar mi saludo a todos los médicos del Perú por celebrarse el día de mañana, el Día de la Medicina. Y quiero aprovechar porque, presidente, creo que nuestra profesión nos invoca a tener una responsabilidad absoluta con nuestros pacientes, que cuando nosotros vemos un paciente no lo vemos bajo ningún otro punto de vista que aliviar el dolor humano. No podemos plantear una situación con intereses o índole de tipo político, partidario, ni de tipo ideológico. Yo creo que quiero aprovechar esta oportunidad, colegas parlamentarios, señor presidente, por su intermedio, señor presidente, quisiera reiterar a título personal un llamado al señor presidente de la República a efecto que conceda al expresidente Alberto Fujimori un indulto de tipo humanitario. Como médico comprendo y estoy consciente, y ahora ya certificado por un estudio de anatomía patológica, que se trata de un cáncer cuya evolución va a continuar. No por gusto se haya operado 5 veces. Yo creo que ha llegado el momento de que nosotros los peruanos busquemos la forma de reconciliación, no miremos muchas veces problemas que hayan suscitado, sino que como humano yo creo que debemos tener
estar unidos, porque en este caso es un pedido de tipo humanitario. Yo creo que es una buena ocasión para que nos reconciliemos todos los peruanos, para que tengamos unidos junto al presidente Ollanta para poder el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Por eso, señor presidente, aprovechando como médico el festejar el Día de la Medicina, se conceda a un paciente que reúne las condiciones para dar este indulto humanitario. Gracias, presidente. Bien, congresista Irupailla. Tiene la palabra. Ya. Gracias, señor presidente. Mi saludo y mi gratitud al gremio médico, en el sentido de que los médicos en estos momentos difíciles que está el gremio médico, tanto en el Ministerio de Salud como en Salud, yo creo que han aportado profundamente, no solamente en el aspecto de salud, sino también en la vida cotidiana de los pueblos. En ese sentido, yo creo que el gremio médico siempre ha estado a nivel de los problemas tanto locales como nacionales. Y de esa manera hemos participado en la vida diaria, en los problemas más álgidos de nuestro país. Recordemos a Unanue, uno de los primeros médicos de nuestra república, y así una serie de personas y médicos que han llegado no solamente a sobresalir en el aspecto académico, sino también en el aspecto político, en el aspecto científico y en el aspecto de trabajo diario. En esa razón, mi gratitud y mi congratulación por el Día de la Medicina, y yo creo que estaremos de acuerdo en el trabajo diario y cotidiano con este gremio. Muchas gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Merino. Sí, presidente, a través de la mesa, para unirnos al saludo por el Día de la Medicina a todos los médicos del Perú. De la misma forma, señor presidente, quería llamar la atención a través de la presidencia al gobierno. Estamos por cumplir el 26 de octubre 14 años de la paz. Nosotros venimos del norte del Perú, de la zona de Tumbes. El 6 de agosto el gobierno sacó el decreto supremo 083, que es mejoramiento de ciudades fronterizas. Se ha iniciado un proceso de lucha contra el contrabando y defraudación tributaria y se están haciendo actividades conjuntas entre el Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía y la SUNAT, haciendo represión por buscar ampliar la base tributaria o buscar receptar más recursos. Pero esto está creando un cisma en Tumbes, y bajo ese cisma queremos hacer algunos reclamos puntuales en el retardo que tiene el gobierno, especialmente el Ministerio de la Producción. Hemos tenido la cumbre de ASPA invitando inversionistas. Sin embargo, los inversionistas peruanos que quieren mejorar la producción, que quieren tener mejor oportunidad y dar trabajo a la población económicamente activa, vienen sintiendo un retardo de parte del gobierno en el proceso de reestructuración que viene dando. Especialmente quiero referirme al Ministerio de la Producción. Desde el año 2010, el retardo que en demasía en lo que corresponde a la crianza de paiche en Tumbes, que es una gran posibilidad, hasta la fecha estamos en 2012 y aún no se ha podido sacar su licencia de estudio de impacto ambiental en lo que corresponde al traslado del paiche de la Amazonía peruana hacia Tumbes. Este es un procedimiento de la primera etapa de investigación que tiene ya más de 2 años y vienen esperando, porque está en reestructuración el Ministerio de Agricultura, 7 meses luego de trámites anteriores, levantamiento de observaciones por los estudios de impacto ambiental. Y hoy creo que tenemos que levantar nuestra voz de protesta porque todavía no terminamos ni la primera etapa. Ya hay paiches de 25 kilos que no se pueden comercializar porque no tiene esta empresa Marina Azul.
que va a generar trabajo a la población económicamente activa de Tumbes. Y en ese mismo sentido, debo hacer de conocimiento a través del Congreso que la empresa BPZ, que está explorando petróleo en Tumbes, ha sido solicitado también igualmente un permiso de impacto ambiental que también se tramita a través del Ministerio de la Producción y viene teniendo las mismas consecuencias. Más de un año y se sigue esperando. Yo creo que el país está creciendo, los funcionarios tienen la tarea y el deber y la obligación de poder agilizar los procedimientos y no retardar los procedimientos. Estos hechos realmente nos preocupan, señor presidente. Dele tiempo. Lo hacemos de conocimiento público, lo trasladamos a través de la presidencia para que nos pueda ayudar. El Perú necesita crecer y los pueblos fronterizos necesitan tener mejor oportunidad de desarrollo. Y el Estado está dando las pautas, está dando las armas suficientes. Sin embargo, la promoción a la inversión no viene dando los resultados que realmente queremos. Esperemos, señor presidente, que a través de la presidencia haga los reclamos correspondientes y podamos tener los resultados que está esperando los empresarios que quieren invertir en Tumbes y que lamentablemente este retardo no hace sino dar menor oportunidad y ya producto que está para la venta no poderse exportar. Eso es todo, presidente. Bien, congresista Mesías Guevara. Muchas gracias, señor presidente, colegas congresistas. Por su intermedio, señor presidente, me atrevo a solicitarle al Ejecutivo, fundamentalmente a las autoridades pertinentes, para que actúen de manera inmediata, de manera seria, de manera responsable y profesional en torno a la calidad y disponibilidad del agua de la ciudad de Cajamarca. En estos momentos, señor presidente y colegas congresistas, la ciudad de Cajamarca no solo carece del agua, sino que la calidad lamentablemente dista mucho de los niveles para que ésta pueda ser considerada como agua potable. Señor presidente, urge el pueblo de Cajamarca y traigo la voz de ella a través de su persona porque me han encomendado que le diga públicamente para que nos ayude a monitorear la calidad del agua de la provincia y de la ciudad de Cajamarca específicamente. En estos momentos se está bebiendo agua que no son las condiciones adecuadas para ser consideradas como un agua potable. Por otro lado, señor presidente, también traigo el clamor de los señores profesores para que de una vez por todas se vea el tema relacionado de la huelga y no permitamos que de una vez por todas se atente contra la calidad educativa. Eso, señor presidente, traigo la voz de Cajamarca, el sentir de mi región y por supuesto también en lo que se concierne a la huelga médica, que también solicitamos a través de la bancada de Acción Popular Frente Amplio que de una vez por todas se establezca una mesa de diálogo y se consiga lo que es la solución tanto a la huelga de los profesores como a la huelga médica. Por otro lado, señor presidente, también quiero invocarle a la representación nacional y especialmente a ciertos voceros oficiosos, como un ex magistrado de Lima, que se pasea por los canales, por diversos medios de comunicación, levantando falsas infamias, sobre todo contra el gobierno del doctor Valentín Paniagua, un gobierno de transición, donde se quiere decir que hubieron cartas entre el señor Abimael Guzmán Reo hoy con el señor presidente de entonces. Hubo una carta solamente, señor presidente, que fue dada el 21 de mayo del 2000 y esa carta no fue contestada. Por otro lado, se quiere decir que la cumbre terrorista fue en el gobierno del doctor Valentín Paniagua. Es bueno que sepa el pueblo peruano que la cumbre terrorista se llevó a cabo el 11 de noviembre y participaron en esa cumbre Abimael Guzmán, Elena Iparaguirre, Osman Morote y Rosa María Pantoja. Es bueno recordarle al pueblo peruano y a esos señores oficiosos que están buscando un sitio en el Tribunal Constitucional. Esos señores no pueden ser magistrados. Hacerles recordar que definitivamente el doctor Valentín Paniagua Corazao recién asumió la presidencia de la República un 22 de noviembre y no un 11 de noviembre. Hubieron muchas cartas, es cierto, pero no con el presidente Valentín Paniagua. El señor Orreo
Abimael Guzmán en su libro de Puño y Letra consigna las cartas que en ese entonces se dieron. Una carta fue el 2 de junio del año 1993, el 15 de septiembre de 1993, el 6 de octubre de 1993, y también recordarle al pueblo peruano que Valentín Paniagua en ningún momento le envió una torta por su cumpleaños a la señora Rosa Elena Parraguirre, como sí ocurrió el 14 de septiembre de 1993. Por lo tanto, señor presidente, a través de este canal del Congreso, le digo al pueblo peruano que no caigamos en aquellas falsas infamias, que no caigamos en la tentación de la mentira. Hay señores oficiosos que están buscando un sitio y ganarse el apoyo de cierta bancada parlamentaria, pero ya le decimos a ese señor que lastimosamente en su momento fue presidente de la Corte Superior de Lima, que ya basta de tantas mentiras, que el pueblo peruano lo desenmascarará. Señor presidente, en honor a la verdad, he manifestado esta mañana mi palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Guevara. Congresista Yehude Simón. Presidente, están tocando un tema que es bastante delicado y que lamentablemente polariza a la población peruana, y lo que se busca es equilibrio. Estamos próximos, señor, al tema de la Haya, al fallo de la Haya, y necesitamos... El presidente, si pone un poquito de silencio, porque estoy escuchando ruido de gente que no le... Funcionarios... A ver, por favor, los funcionarios que no tengan nada que ver, pido que puedan retirarse. Los parlamentarios tienen que estar con los funcionarios necesarios, nada más. Congresista, puede continuar. Y presidente, el tema es la Haya y que tenemos que estar los peruanos juntos. El tema es que muy pronto celebraremos los 200 años de República y tenemos que estar los peruanos unidos. Y hay mucha gente que toca el tema del terrorismo y todo el mundo habla con la pasión y no con la serenidad que requiere el momento del país. Lo dice bien el congresista representante del secretario general de Acción Popular. Cuando se trata de atacar al presidente Valentín Paniagua, craso error, porque hay que conocer la historia. En efecto, el presidente Valentín Paniagua no benefició a nadie. Se exagera cuando se habla del gobierno del presidente Toledo y se ve mal y se malinterpreta cuando se ve al señor Guzmán o al terrorista Guzmán, como quieran llamarlo, a la señora Iparraguirre, y cuando el presidente, el ex gobierno, el presidente Fujimori habla del significado del acuerdo de paz. Y es que hay que ver al Perú en cada momento, en cada instante. Era conveniente conversar con los líderes del senderismo en esos momentos, y evidentemente sí. Evidentemente sí, porque el Perú siempre corría el peligro de que haya derramamiento de sangre. Y mientras no caiga una gota de sangre, las estrategias que tenían que tener los gobiernos eran las adecuadas. Pero yo siento de que todos los gobiernos le echan la culpa a los otros gobiernos y no están pensando en el país, sino están pensando en sus camisetas políticas, en sus camisetas partidarias. Yo, presidente, creo que el Congreso de la República, en la medida que está representado por todos los partidos políticos, tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde de manera serena, de manera madura y no apasionada ni fanática. Hoy se habla de la necesidad de un indulto al expresidente Fujimori. Y todo el mundo habla en voz alta y lo que está haciendo es polarizar y enfrentar a un sector que se vio afectado, civiles que se vieron afectados por lo que significó la guerra sucia, y el otro sector de policías y soldados que no han sido reivindicados. ¿Y quién paga el pato? El país, pues. Entonces, yo, presidente, le planteo lo siguiente. Primero, despersonalicemos el tema del indulto y hablemos más de la necesidad de la reconciliación nacional. Y en el tema de la reconciliación nacional, presidente, creo que hay algunos escalones que subir. Y un primer escalón es cómo cumple el Estado en un tema que es fundamental, que es el tema de las reparaciones civiles.
hay civiles afectados por confesión de algunos malos militares. No nos podemos olvidar de Acomarca, de Umaru, de Bellavista, crímenes que se cometieron y que han sido reconocidos, y sin embargo los familiares están olvidados, hijos, esposas, madres. Pero hay policías afectados, hay rondas campesinas afectadas que lucharon, hay soldados afectados y que ni siquiera las gracias le hemos dado. Por último le damos las gracias, pero nos olvidamos que tiene que haber alguna reivindicación para ellos. Entonces creo que el presidente Humala, a quien se le está presionando y se le está poniendo la cuchilla en el cuello para que tome decisiones rápidas, tenemos que ayudar al gobierno, porque no es un gobierno de un partido, sino es un gobierno de todo el país. Yo le planteo 3 grados. Este primer grado, que significa que economía pueda dar las reparaciones civiles a quienes corresponden, las reparaciones de las víctimas de la guerra. Si no hay reparaciones, señor, nunca se va a reconciliar el país. Segundo, que se haga un estudio de todos los internos que existen en el penal. No estoy hablando de las cúpulas, de los internos, pueden ser comunes o pueden ser políticos, que tienen enfermedades terminales. Y que el INPE dé a conocer quiénes son los internos que están con enfermedades terminales para despersonalizar el indulto. Enfermedades terminales o enfermedades que pongan en peligro la vida de las personas. Y planteo para eso, presidente, de que este Congreso nombre una comisión de la reconciliación, o una comisión del Bicentenario, si quiere usted, pero que comience a tomar de manera muy seria los problemas del país y que dejemos de atacarnos a los gobernantes democráticos. Porque es absurdo pensar que el señor Paniagua, o es absurdo pensar que el señor Toledo, es absurdo pensar que el señor García son cómplices del terrorismo. O sea, es ilógico, absolutamente ilógico, y esta situación lo que hace es volver cómplices, ¿no es cierto?, o hacer cómplices, o hacer beneficio, o beneficiar ciertamente a los grupos terroristas, porque le estamos regalando a ciudadanos de primer orden, señor, presidente de la República, congresistas de partidos políticos que han participado en los procesos electorales. Creo, presidente, siendo esta la hora loca, como lo mencionaba alguna vez Javier Díaz Canseco, que por lo menos esta hora loca se transforme en algo concreto. Le estoy planteando de manera oficial, presidente, de manera personal, por cierto, también, de que este Congreso tenga la capacidad de nombrar una comisión para ver qué va a pasar los próximos años en el país, y evidentemente uno de esos temas tiene que ver con la reconciliación nacional. Muchas gracias. Muy bien, congresista Simón. Yo he lamentado esas expresiones señaladas por el congresista Díaz Canseco, como lamento también que usted lo haya señalado ahora, a esta hora de debate. Vamos al primer punto de la agenda, señores. Al congresista Cuculiza, pido el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo escucho con mucha atención las reparaciones civiles, las reparaciones a los deudos del terrorismo, con mucha razón, pero ¿cuándo voy a escuchar que un soldado de la patria ha sido considerado para dentro de estas indemnizaciones que se tienen que pagar? ¿Cuándo un soldado de la patria, un policía, ha recibido algo de nuestro Estado? Ni siquiera una silla de ruedas, ni siquiera una prótesis, ni siquiera nada. Esos soldados que han entregado un medio cuerpo a la patria y la vida entera no tienen nada. ¿Cuándo voy a escuchar del Pleno del Congreso que también es gente que ha peleado por nosotros y que no se considere ninguna rectificación, que no se considere ningún apoyo económico, que no tienen cómo educar a sus hijos, que no tienen cómo salir adelante? Hoy día veo usted en el hospital militar, cuando va a rehabilitación, a miles de soldados, presidente, que se movilizan con palos porque no tienen ni bastones. Entonces eso tiene que ser una cosa equitativa. Está bien que se repare la población civil, bendito sea Dios, pero no dejemos de lado a nuestros soldados y a nuestros policías, presidente. Nunca se habla de eso, y es hora de decirles por lo menos gracias. Ten tu silla de ruedas, ten tu bastón, educa a tu hijo, ten esta pensión superior a la que está ganando un soldado de nuestra patria, 280 soles al mes. Eso es un insulto para nuestras Fuerzas Armadas, y es el momento en que todos nosotros debemos pensar que gracias a la muerte de esa gente, hoy día estamos en este hemiciclo. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Tan.
Señor presidente, ayer en la Comisión de Salud se ha aprobado presentar la moción de saludo por el Día de la Medicina Peruana, que es el día de mañana, 5 de octubre, y pido a usted, por favor, indique al relator, se lea la moción de saludo, la parte resolutiva. También aprovecho la oportunidad para dar mis saludos al decano del Colegio Médico del Perú, al doctor Juan Villena Vizcarra. Gracias, señor presidente. Bien, lee la parte pertinente al saludo, por favor. De los congresistas Tandina Fuco, Iropaya Montes, Elías Ábalos, Romero Rodríguez, Crisólogo Espejo, siguen firmas. El Congreso de la República acuerda saludar a las y los profesionales de medicina con motivo de celebrarse el Día de la Medicina Peruana el próximo 5 de octubre, haciendo votos para que continúen ejerciendo su profesión de manera dedicada e identificada con la población. Muy bien, primer punto de agenda. De la Comisión de Inclusión Social, proyecto de ley 941, se propone incorporar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Inclusión Social del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 941, por el que se propone modificar la ley 29664, ley que crea el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Tiene la palabra el congresista Reinaga Soto. Señor presidente, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del periodo anual de sesiones 2011-2012 dictaminó el proyecto de ley 941/2011-CR. Esta aprobándola por unanimidad en un texto sustitutorio, el dictamen que seguro que ya lo tienen los señores congresistas en sus manos y cuya fórmula legal incorpora al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGER. La ley 29.664 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, regula sus objetivos, composición y funcionamiento. Su fin es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situación de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la gestión de riesgos del desastres. El ente rector del SINAGER es la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, y está integrado por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el CENEPRED, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, que coordina con el ente rector del SINAGER, a fin de incorporar la gestión del riesgo de desastres en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades privadas y la sociedad civil. Presidente, en cuanto al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, la PCM, quien asume la Secretaría Técnica, y lo componen el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Defensa, el Ministro de Salud, de Educación, del Interior, Ambiente, Agricultura, Transportes y Comunicaciones, así como el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sin embargo, no se encuentra integrado por el MIDIS, que es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y que tiene a su cargo los programas sociales. Dicho ministerio, que a febrero del 2011 no existía, en que se promulga la ley, la 29664, en atención a la necesidad de asegurar una coordinación adecuada y oportuna
para la atención de emergencias de alcance nacional o de gran magnitud, es necesario incorporar al MIDIS en el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, por lo que el dictamen se encuentra proponiendo incorporar al MIDIS al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para lo cual se modifica el artículo 11, numeral 11.2, referido a la composición del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, incorporándolo en el literal L. Cabe señalar que el MIDIS ha emitido una opinión favorable respecto a su incorporación en el Congreso, en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tratándose de una iniciativa legislativa de formalidad y sencilla. Solicito, señor presidente, señores congresistas, pasar al voto, ya que se está pidiendo la inclusión al SINAGER del Ministerio de Desarrollo e Inclusión. Gracias, presidente. Bien, concluida la sustentación, se da inicio al debate. Congresista Velázquez Quezquén. Gracias, presidente. Solamente no suscribí este dictamen porque estaba ausente, pero obviamente que lo apoyamos. Lo único que quiero es que se precise, señor presidente, que el artículo 11 de la ley 29.664 hace referencia a los ministros, de tal manera que la propuesta de modificación debe referirse, como establece el artículo 11, vigente, cuando habla de ministros y no de ministerio. Solamente con esa precisión, creo que por lo demás no vamos a apoyar esta iniciativa, que tiene por propósito incorporar a 11 ministerios de 17, casi todo el Consejo de Ministros. Pero evidentemente que esta es una política transversal y obviamente tienen que participar todos los sectores del Estado. Solamente le sugiero al presidente de la comisión que se remita al artículo 11 de la ley vigente y hace referencia a los ministros que forman parte de este Consejo, y que se corrija ministerio por ministros, y con eso creo que el proyecto de ley puede pasar a votación para ser aprobado. Muchísimas gracias, presidente, por permitirme el uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Díaz Canseco. Señor presidente, el proyecto de ley dictaminado me parece absolutamente razonable y adecuado, y la observación hecha por el congresista Velázquez Quezquén también. Sin embargo, señor, me preocupa que la Comisión de Inclusión Social del Congreso consideren útil que en la prevención de desastres, de la gestión de riesgo de desastres, esté este Ministerio de Inclusión Social, pero que considere el Ejecutivo negativo que el Ministerio de Inclusión Social y sus programas estén en la atención a los problemas de las personas con discapacidad. Me llama la atención. El Ministerio sí está muy bien que esté en los programas de prevención, gestión de prevención de desastres, pero está muy mal que esté en los programas que tienen que ver con personas con discapacidad, porque según la observación hecha por el Ejecutivo a la Ley General de Personas con Discapacidad, señor, resulta que distorsiona los programas del Ministerio. Es decir, distorsiona el programa Juntos, por ejemplo, el que una familia que tiene un menor que cumple encima de 18 años siga percibiendo ese fondo teniendo una discapacidad permanente. Entonces, señor, con una vara se miden unas cosas y con otras se miden otros. Y hasta ahora, señor, seguimos sin Ley General de Personas con Discapacidad. Yo he pedido, señor, en innumerables oportunidades, y voy a tener que hacerlo, señor, con mayor energía, que haya una junta de portavoces que discuta, señor, el tema de la Ley General de Personas con Discapacidad para que el Pleno la vea. Porque hay una política en la cual, señor, el tema está siendo ignorado y ninguneado. Y somos, según Naciones Unidas, 15% de la población, señor. Y hay observaciones tan absurdas como si yo me opusiera a este dispositivo diciendo que distorsiona las funciones del Ministerio de Inclusión Social. Dele tiempo, por favor.
Le ruego un minuto para terminar, señor. Entonces, yo, señor, quiero insistir en este tema, porque no solo no discrepo del proyecto, estoy de acuerdo, pero creo que hay que tener una vara coherente en este terreno. Me pido una interrupción del congresista Velázquez, señor presidente. Congresista Velázquez. Señor presidente, el periodo legislativo pasado pertenecía a esta comisión y pudimos participar todas las bancadas en la elaboración de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y la presidenta de la comisión, la doctora Rosa Mavila, con mucho criterio, hizo que los sectores comprometidos con la propuesta que se estaba construyendo participaran. El Ministerio de Economía participó en toda la elaboración del proyecto de ley. Luego viene el proyecto de ley, se aprueba por unanimidad y resulta que el Ministerio de Economía lo observa planteando observaciones que la verdad justifican la indignación del congresista Díez Canseco y todos los que hemos pertenecido a esa comisión. Yo creo, señor presidente, que el Congreso, sin alterar la relación cordial y soberana que debe tener con el Poder Ejecutivo, no puede permitir esta burla, porque se aprueba un proyecto o un dictamen por unanimidad y luego el Ministerio de Economía nos dice que en su momento no va a alcanzar ellos un proyecto de ley, o sea, ellos van a reemplazar a quienes tienen la función constitucional de legislar. Dele tiempo al congresista. Yo creo, señor presidente, que en esto le pido al presidente de la Comisión de Inclusión Social que plantee ante la Junta de Portavoces que este dictamen venga al Pleno, ni siquiera ya para discutirlo, sino para ratificar su aprobación y que el Congreso soberanamente lo pueda aprobar, señor presidente. Comparto la indignación del congresista Díez Canseco. Gracias, congresista. Congresista Díez Canseco. Sí, señor presidente. Entonces, yo termino, señor presidente, señalando claramente que estoy de acuerdo con el proyecto presentado, estoy de acuerdo con la observación hecha por el congresista Velázquez Quezquén respecto a la precisión hecha, pero estoy en desacuerdo, señor, con que hay una política de dos varas para medir las responsabilidades que le compete, por ejemplo, al Ministerio de Inclusión Social, con un sector de la población que ciertamente es de los más discriminados, de los más no incluidos en este terreno, y donde nos asiste toda la razón en el debate y en el acuerdo que tuvimos tanto en la comisión como en el Pleno para incluir al Ministerio en estas responsabilidades. Y por eso insisto, señor, en que el tema sea visto en la Junta de Portavoces como ha sido solicitado en innumerables ocasiones. Gracias, señor. Congresista Mavila. Señor presidente, colegas congresistas, el proyecto de ley que está en debate, presentado por la congresista Omonte y dictaminado en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, lo que pretende, señor, es resolver un problema específico y concreto. En casos de desastres de gran magnitud, el MIDIS no podía participar, señor, porque no era parte del equipo gubernamental de intervención en acción rápida, en acción urgente, en circunstancias de desastre. Y recursos que podían tomarse del PRONA o de otras entidades de administración del MIDIS no se podían utilizar por estas limitaciones de naturaleza legal, burocrática y gubernamental. Eso es lo que pretende este proyecto de ley. Sin embargo, señor, las alusiones hechas el día de ayer y el día de hoy en relación a la Ley General de Discapacidad me obligan a aclarar lo siguiente. En la última reunión de la Comisión de Inclusión Social, el actual presidente refirió, señor, que habría entrado en tratativas bilaterales de carácter directo de él con el Ministerio de Economía y que supuestamente en esa tratativa bilateral individual hecha por el señor presidente se habrían absuelto las 11 observaciones del MEF a la Ley General de Discapacidad. Y señalaba también el señor presidente de la Comisión de Inclusión Social que era de las carteras de Produce y de Trabajo, que había una negativa a tratar, una primera tratativa de las observaciones hechas por el Ejecutivo a la Ley de Discapacidad. Lo que planteamos en esa circunstancia, señor, es que lo que se tenía que hacer es invitar en todo caso a los representantes de esas carteras, señor, al Pleno del Congreso, o dar tratamiento a una ley, señor, que no por casualidad fue aprobada por unanimidad en este hemiciclo. Y aprovecho para decir, señor, que el tratamiento que se dio a la Ley de Discapacidad fue distinto, señor,
a las objeciones, al tratamiento que se dio al Código Civil que se aludió el día de ayer, porque la ley de discapacidad, señor, se discutió enjundiosamente y, como se ha dicho aquí, con presencia de los representantes del MEF y de distintos sectores del Ejecutivo. Por eso, señor, lo que yo planteo es, en primer lugar, transparencia, que las tratativas bilaterales que se hagan con los sectores gubernamentales se planteen ante todas las instancias de la Comisión de Inclusión Social y ante este hemiciclo. Y en segundo lugar, señor, a los sectores como Trabajo y Produce, que se estarían negando a tratar siquiera en primera instancia las presuntas objeciones, que se le invite, señor, a este hemiciclo, porque este es un poder del Estado, señor, y en esta organización democrática hay equilibrio de poderes y una norma aprobada por unanimidad en el Legislativo. Tiempo para la congresista. Gracias, de dilación, señor, sutil de una problemática que abarca, señor, el interés de innumerable número de peruanos. Gracias, señor. Congresista Omonte. Gracias, presidente. Primeramente, para coincidir tanto con el congresista de Canseco como con la congresista Mavila en la necesidad de que de una vez tratemos, y si es necesario por insistencia, la ley de personas con discapacidad. Este fue quizás el proyecto emblemático que tuvimos como comisión de inclusión social. Lo discutimos por varios meses con representantes de todos los ministerios y lamentablemente hasta el momento está en stand-by. Y en segundo lugar, puntualmente, como ya lo expresó el presidente actual de la comisión, este proyecto es un proyecto formal. Cuando fue planteado todavía existía el PRONA y lo que se buscaba era que en casos de emergencia el PRONA, a través del Ministerio de Inclusión Social, pudiera actuar de oficio. No, el PRONA fue desactivado, pero igualmente el Ministerio de Inclusión Social tiene programas que son necesarios para que atiendan los casos de emergencia. Gracias, presidente. Congresista Pari. Señor presidente, la posibilidad de ocurrencia de un riesgo siempre es latente. El tema es cuando vemos la esencia de los desastres. Y la esencia de los desastres se da en el nivel de vulnerabilidad que tiene un pueblo. Las personas con discapacidad, grupo vulnerable. ¿A quiénes se le caen las casas, por ejemplo, en el caso de un terremoto? A la gente que es altamente vulnerable desde el punto de vista económico. ¿A quiénes son los afectados por una helada? ¿A quiénes se les mueren los niños? A las personas que no pueden alimentar a sus hijos, a las personas que no pueden afrontar la vida porque son altamente vulnerables. ¿A quiénes son afectados por un conjunto de ocurrencias? Obviamente este elemento vulnerabilidad es lo que no se trabaja, y el elemento vulnerabilidad significa lucha contra la pobreza. Y es por eso que el Ministerio de Inclusión Social tiene que estar incorporado dentro de la gestión, porque no puede estar fuera. Es el ministerio que tiene la misión de incluir a las sociedades excluidas. Y en todo caso, yo creo que eso es fundamental. Los desastres disminuirán en el país si es que no se supera la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad institucional, porque a veces nuestro marco institucional no está preparado para poder afrontar situaciones de riesgo como terremotos. Congresista Díaz Canseco, esta primera interrupción. Congresista Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Precisamente, como señala bien el congresista Pari, uno de los sectores más vulnerables son las personas con discapacidad. Me parece que un tema fundamental en el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es, conforme esté establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecer una política específica de atención a las personas con discapacidad en circunstancias de desastre, y establecer una prioridad en la atención a las personas con discapacidad en materia de circunstancias de desastre, porque son las más desarmadas para poder operar en una situación de un desastre natural. Entonces creo que el congresista Pari tiene toda la razón en el sentido de este tema de la inclusión y de la lucha en este campo, y que la legislación sobre el tema de gestión de riesgo de desastres debería tener un acápite específico, como lo establece la Convención de Naciones Unidas sobre el cuidado y la atención de las personas con discapacidad
en condiciones de una gestión de desastre, señor. Gracias. Congresista Pari. Hay una ecuación básica que lo utilizan las personas que trabajan sobre gestión de riesgo y gestión de desastres. Ocurrencia de riesgo, vulnerabilidad, mayor desastre. Si la vulnerabilidad es alta, el desastre es mucho más alto. Si la vulnerabilidad baja, el desastre es menor. Países como el Japón, que tienen, por ejemplo, N terremotos, el impacto del desastre es mucho menor que si ocurriera, por ejemplo, aquí en el Perú. En todo caso, yo creo que hay que tener total claridad sobre esto. Si no trabajamos sobre los niveles de vulnerabilidad, los desastres pueden ser grandes en nuestro país. En todo caso, yo creo que es totalmente justo que el Ministerio de Inclusión esté incluido dentro de este proceso de gestión de desastres, porque si no, no habría la lectura, no habría el cumplimiento de la misión como ministerio en esa situación. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Tejada. Gracias, presidente. Presidente, en el mundo se ha avanzado mucho en la forma en la que afrontamos los desastres. En el caso del Perú, el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, se crea en 1970 a raíz del terremoto de Yungay, en Ancash. Y en ese momento se tenía una mirada totalmente reactiva. Ocurría un desastre y necesitábamos una institución que busque solucionar los problemas inmediatos de la población damnificada. Después se pasa a un enfoque de prevención de desastres. Es decir, se piensa que hay que desarrollar determinadas acciones para hacer que cuando ocurra un desastre tenga el impacto menor, ¿no? Se pueda prevenir de alguna manera. Y después se da un salto más allá y se dice que el enfoque que se debe tener debe ser de gestión de riesgo de desastres. Es decir, se apunta hacia los riesgos. Y con esto el enfoque cambia, ya no de una mirada reactiva, ya no ni siquiera la prevención solamente, sino a un problema general del desarrollo. Porque en el desarrollo también podemos generar nuevos riesgos. Y en el desarrollo podemos generar condiciones de vulnerabilidad para la población. Es por eso que aquí en el Perú también se ha dado ese salto de tener instituciones bajo el enfoque de gestión de riesgos de desastres, y justamente porque tiene que ver con un problema de desarrollo deben estar todos los sectores vinculados con el desarrollo del país. Por eso es sumamente positivo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sea parte del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Presidente, gracias. Muy bien, congresista Simón. Presidente, en principio, antes de hablar de este proyecto, del dictamen del proyecto de ley 941, quiero ser solidario con lo expresado por el congresista Javier Díez Canseco, Rosa Mavila, la congresista Clara y el congresista Javier Velázquez. Yo también he pertenecido a la Comisión de Inclusión Social. Se trabajó bastante toda la ley de discapacidad. Se trajo a todos los ministerios, se trabajó prácticamente un año y fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la República, y solamente, originalmente, por observaciones de que ya todos conocemos, Ministerio de Economía o el Ministro de Economía, la ley quedó observada. Tengo entendido y sé del esfuerzo que está haciendo el nuevo presidente de la Comisión, y tengo entendido, porque ayer lo manifestó, de que ya se había levantado las observaciones dadas por Economía, pero de manera rara, de manera sospechosa, ahora ya no era Economía el que ponía observaciones, sino ahora era Producción y era Trabajo, cuando ambos ministerios habían aprobado el 100% de la propuesta. Entonces, presidente, hay que tener cuidado. No vaya a ser que se dé a entender a esta gran población y al Congreso de la República que hay un manejo político y se tiende a perjudicar a un porcentaje bastante grande de personas con discapacidad. Entonces, presidente, a través suyo, yo le pediría al presidente de la Comisión de Inclusión, que está haciendo un buen trabajo, lo reitero, para que este proyecto sea de una vez visto la próxima semana, los próximos días, y que pase a pleno. Me está pidiendo una interrupción el congresista. Congresista Merino. Sí, señor presidente, en el mismo sentido,
nosotros vamos a apoyar este proyecto, pero creo que el Pleno, con la participación de cada uno de los congresistas, los que hemos sido autores con mayor razón de esta ley de personas con discapacidad, que se debatió ampliamente y que en esa oportunidad estaba la congresista Mavila como presidenta, y que lo hicimos en varias sesiones, capítulo por capítulo, donde participamos los que eran miembros de la comisión y los que éramos autores del proyecto. Y nos llama poderosamente la atención, presidente, y tenemos que decirlo así, tenemos que decirlo a través de usted al presidente de la comisión, el retardo de culminar la aprobación tan ansiada de cuánta persona de discapacidad participó, porque nosotros recibimos iniciativas legislativas ciudadanas, y estas las trasladamos, las hicimos el proyecto, se trabajó, y el Ministerio de Economía y Finanzas y todos los ministerios lo siguieron paso a paso. Sin embargo, luego que lo observó el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy ya son otros ministerios que quieren observar. Hay una esperanza a las personas con discapacidad del país y esperemos que el presidente asuma esa responsabilidad y la ley la ponga en debate, vayamos a la insistencia si fuera necesario, pero sea lo antes posible. Comparto con ustedes. Muchas gracias, señor congresista. Continúe, congresista Simón. Sí, presidente, y sobre este dictamen de proyecto ley 941, nosotros consideramos que, habiéndose reformulado la propuesta en el proyecto original, estamos sugiriendo aprobar el dictamen en relación al proyecto 941. Y lo sustentamos, señor, en el sentido que este proyecto de ley tiene por objeto asegurar que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social participe de oficio en la atención de situaciones de emergencia que requieran situaciones y acciones inmediatas de respuesta, realizando las tareas que le compete, aún cuando no se haya declarado estado de emergencia. Nos parece bien eso. Nos parece interesante modificar el artículo 17 de la ley 29664, ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, a fin de que se incluya este Ministerio de Desarrollo en los numerales 17.1 y 17.2, referidos a la participación, ¿no es cierto?, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y aún cuando no se ha declarado situaciones de emergencia. Y aquí, presidente, nosotros decimos que la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú en situaciones de emergencia, sin que haya previa declaración de estado de emergencia, no resulta razonable y vulnera las normas que sobre el particular existen. Por lo tanto, es importante señalar que la participación del gobierno central debería darse cuando existan emergencias del nivel 4 y del nivel 5, y reservando las atenciones de emergencia de los niveles 1, 2 y 3 a los gobiernos regionales y locales, y de esta manera profundizar también todo este proceso de descentralización y regionalización. Es conveniente, señor, resaltar que el dictamen ha tomado en cuenta las observaciones planteadas por el Ministerio de Inclusión Social, por el cual se ha planteado el sexto sustitutorio que replantea, como he dicho, el proyecto de ley inicial. En ese contexto, pues, la propuesta del dictamen solo ha considerado la participación permanente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social